El análisis que hace en este espacio Arturo Escobar. Oscar Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vivimos una encrucijada. Hoy el género humano utiliza irresponsablemente los recursos de nuestro planeta, limitando de este modo su capacidad de regeneración. En este sentido, si no adecuamos nuestros hábitos para el año 2030, 2 planetas no serán suficientes para satisfacer las necesidades de nuestros pueblos. México, como lo sabes, Oscar Mario, cuenta con una de las mayores biodiversidades del mundo. Por ello, el desarrollo sustentable y la variable ambiental tendrán que incorporarse en las políticas de gobierno de manera transversal para así lograr que los objetivos deseados, tanto de conservación como de desarrollo, se puedan cumplir. Son varios los rubros a fortalecer. Por ejemplo, disminuir considerablemente el uso de los combustibles fósiles, elevar la eficiencia del consumo energético y, por supuesto, continuar con el desarrollo de las fuentes de energía limpia. En el caso del agua, debemos diseñar apoyos para detonar el aprovechamiento del agua de lluvia, la reutilización y el reciclaje, además de elevar los niveles de eficiencia en el consumo y en el tratamiento de las aguas residuales. La basura, o mejor conocidos como residuos sólidos en el ámbito ambiental, deben ser atendidos mediante una política de no generación. Debemos obligarnos a reutilizar, a producir menos cantidades de residuos y elevar los promedios de separación y reciclaje. El transporte representa una gran oportunidad para poder mejorar. Contar con sistemas colectivos más rápidos, menos contaminantes, permitirá sin duda ahorros muy importantes de energía y una disminución del impacto ambiental. Debemos enfocarnos, creo yo, en 2 frentes. Por un lado, fortalecer los programas de apoyo a los individuos e instituciones cuya finalidad sea proteger el medio ambiente, y por el otro, se debe robustecer la aplicación de las leyes en materia ambiental para evitar el deterioro de nuestros ecosistemas. Te agradezco la oportunidad, Oscar Mario. Muy buenos días y un saludo a todos los que escuchas. Los medios de comunicación.